presidente de la Unión General de los Trabajadores. Bienvenido, estimado compañero. Gracias, compañera. Quiero ratificar el saludo a los medios de comunicación, a quienes se conectan y nos siguen a través de las redes sociales a esta rueda de prensa convocada por el Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, FUD, y sus organizaciones, al igual que el Frente Popular. Saludar la presencia de los dirigentes provinciales, Imbabura, Azuay, Guayas, Loja, Zamora Chinchipe, que nos acompañan en esta rueda de prensa. Aquí estamos los trabajadores, los dirigentes, parte de las organizaciones sindicales y sociales que hemos venido enfrentando en las calles la política neoliberal del presidente Moreno. Aquí estamos quienes hemos condenado y hemos rechazado los despidos, las privatizaciones, los decretos presidenciales que vulneran derechos de los trabajadores, de los servidores públicos, de los maestros. Aquí estamos quienes hemos condenado los acuerdos y leyes al servicio del capital, de la banca y de los grupos económicos. Aquí estamos quienes hemos condenado a un gobierno de la mentira, del cinismo, del chantaje y de la corrupción. Aquí estamos quienes luchamos por la vida, exigiendo comida, medicina y empleo para los ecuatorianos. La situación que vive el pueblo ecuatoriano es crítica en el tema económico, en el tema del empleo, en el tema de la salud, en el tema educativo, producto de un gobierno al servicio del Fondo Monetario Internacional, producto de un gobierno que prefirió pagar las deudas con las multilaterales y con el Fondo Monetario Internacional en vez de garantizar las necesidades más elementales del pueblo ecuatoriano, como hoy se quiere, que es el tema de la salud, como es el tema de la comida y el tema del empleo. El único responsable de lo que está pasando en el país, producto de la emergencia sanitaria, producto del COVID, es el gobierno y sus ministros inhumanos, mentirosos. El Frente Unitario en su momento le dijo al pueblo ecuatoriano que levantar el aislamiento, la cuarentena, conforme lo estaba haciendo el gobierno, era irresponsable, era un suicidio. Y no nos equivocamos. Hoy estamos viendo las consecuencias de más de 20,000 fallecidos, producto de un gobierno que destrozó el sistema de salud y que mandó a los trabajadores a la guerra sin armas, sin la protección necesaria. Pero también dijimos que las autoridades locales tenían que haber pensado en la vida, en el ser humano, por encima de las presiones económicas y políticas. Sin embargo, como es un gobierno al servicio de la banca y los grupos económicos, priorizaron el poder económico y político en vez de preservar la vida de los ecuatorianos, y cambiaron de semáforo rojo a amarillo, y hoy estamos viendo las consecuencias a nivel nacional. El gobierno tendrá que responderle al pueblo ecuatoriano, tendrá que responderle a la justicia por los fallecidos, por haber destruido el sistema de salud, por los actos de corrupción y por toda la violación de los derechos humanos
que ha cometido frente a los trabajadores y a los pueblos. En esa línea, nos ratificamos de que el mentiroso del ministro de Salud tiene que dar un paso al costado, porque mientras el pueblo ecuatoriano se muere en las calles, él dice que todo está bien, que no existe o que no debemos comparar lo que pasó en Guayaquil con lo que está pasando en Pichincha, en Azuay, en Santo Domingo, en Tungurahua y en otras provincias. Gente indolente como esa tiene que ir a la cárcel, tiene que dar un paso al costado. Los trabajadores, los dirigentes sindicales y sociales del Frente Unitario de Trabajadores, consecuentes con preservar la salud del pueblo ecuatoriano, hemos decidido el día de hoy postergar la movilización convocada para el 16 de julio. Eso no significa, ecuatorianos, que vamos a dejar de luchar. Eso no significa, ecuatorianos, que vamos a dejar de exigir que la Corte Constitucional se pronuncie de las demandas sobre la ley de la esclavitud, sobre el decreto 1053 y entre otros aspectos que este gobierno neoliberal ha vulnerado los derechos de los trabajadores y los pueblos. Es el momento de preservar la vida. Es el momento que las autoridades locales entiendan que primero está la vida por encima del capital y los intereses económicos, y por eso también es necesario que en las ciudades que se está sufriendo, que está multiplicando, triplicando los contagios, se debe retornar a semáforo amarillo, como es Pichincha, como es Azuay, Santo Domingo, Tungurahua y otras provincias. Ratificamos ese llamado a la unidad de los trabajadores y los pueblos en defensa de la vida, y en esa línea seguiremos luchando por tener una sociedad más justa, de equidad y de justicia social. Yo quisiera referirme brevemente a lo que planteaba mi compañero Edwin, para luego proceder a contestar la pregunta. Será elegido un tercer vicepresidente a dedo, que es evidente que no va a cambiar las condiciones de vida de los ecuatorianos, sino que se va a reafirmar la política al servicio del capital, de la banca y de la política neoliberal. Es más de la mentira, más de la corrupción, más de lo mismo, más del chantaje, de la troncha, de quien llegue a ser vicepresidente, y entonces ahí no se va a cambiar las condiciones y la realidad del pueblo ecuatoriano, más aún de una persona que ha sido condenada por los trabajadores, por las mujeres, por la juventud, por los pueblos del Ecuador, producto de la represión brutal y la violación de los derechos humanos que hizo en el mes de octubre. Y en esa línea entonces a los trabajadores nos toca seguir confrontando, seguir en la unidad y seguir en la lucha. Es evidente entonces que en los próximos días haremos reuniones provinciales, regionales y también nacionales para juntos poder anunciar la próxima fecha de la acción que ha sido postergada por preservar la vida de los ecuatorianos. En su momento, el pueblo ecuatoriano y los medios de comunicación serán informados de las próximas medidas y acciones que tomemos desde los trabajadores, desde el Frente Popular, desde todos los sectores que hemos venido luchando y confrontando este gobierno de la mentira y del cinismo.